Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Iván Cortés Peña. Soy estudiante del doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión presentaré un video ensayo de las lecturas, la teoría, su estructura e importancia en la investigación científica, la teoría y modelos en la explicación científica, implicancias para la enseñanza de las ciencias. Esto como parte de las actividades de la asignatura Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico. Como parte introductoria, comenzaré hablando del concepto de metodología. Hablar de metodología es hablar de un estudio de un método y de un procedimiento sistemático que permite solventar un conjunto de problemas, es decir, un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. El método de investigación científica permite reforzar este concepto, el cual puede ser referenciado por dos preceptos. El primero, nos hace referencia a que es un aspecto estratégico, pero que puede materializarse en formas diferentes, conocido como técnicas. Mario Bunge menciona que la investigación científica se puede presenciar de manera directa en el método científico, donde se realiza una serie de operaciones de manera consecutiva y ordenada, las cuales son enunciar preguntas bien formuladas, arbitrar conjeturas fundamentadas y contrastables con experiencia, originar consecuencias lógicas de las conjeturas, intervenir con técnicas que permitan comprobar dichas conjeturas, interpretar los resultados, verificar la veracidad de las conjeturas, así como la finalidad de las técnicas que se ocuparon, determinar los dominios que sean válidos en esas conjeturas y las técnicas, y con ello formular nuevos problemas que se hayan originado durante dicha investigación. Y como número 2, se puede decir que el valor del método científico es solo heurístico, no algorítmico. Esto es, que se puede considerar como la mejor forma de obtener el conocimiento. Sin embargo, no hay una seguridad al respecto. Por tal motivo, se puede decir que el método no es una receta con pasos estrictamente a seguir, que la ciencia no se considera como un dogma. El método no cambia la originalidad ni la creatividad de la investigación. Por tal motivo, Bunge clasifica las ciencias de la siguiente manera. Las ciencias las clasifica a grandes rasgos en dos partes, lo que es la ciencia formal y la ciencia factual. Dentro de la ciencia formal podría decir que interviene lo que son las ciencias exactas, tal vez la lógica, lo que sería la matemática. Mientras que en las ciencias factuales entra lo que es la natural y lo que es la ciencia cultural. Dentro de la natural entra lo que sería la física, la química, la biología, la psicología individual. Mientras que en la ciencia cultural interviene lo que es la psicología social, la sociología, la economía, las ciencias políticas, la historia material y como tal el mundo de las ideas. Por otro lado, pasamos a considerar la relación que hay entre el problema y el marco de referencia, en donde se puede representar de la siguiente forma. Un problema, a fin de cuentas, tiene dos partes, lo que es su origen y lo que es su destino. El origen se pudo haber dado de manera empírica, es decir, sin con un conocimiento técnico o específico que lo determine. O en su defecto también, el origen se puede de una manera teórica, ya tiene un fundamento, una base en el cual se origina el mismo. Y como tal, el problema tiene un destino, es decir, una solución en base a la información que antes se analizó, se previó y como tal se dio un resultado. Una reformulación de lo que ya existía, se hizo la investigación y se hizo una adecuación para hacer un nuevo resultado como tal. O en su defecto el olvido, que se puede decir que es uno de los casos más críticos, porque una vez que se hace la investigación, se puede determinar si se dejó en el olvido lo que ya se tenía o lo peor del caso ya no se considera viable para seguir trabajando con ese proyecto como tal, ¿no? El origen del pensamiento, pero el origen del planteamiento de una pregunta se ubica tanto en la existencia de factores objetivos, como es el campo de conocimiento, la tecnología disponible, los problemas sociales, etc., como subjetivos, que puede ser que el interés, la experiencia, los procesos cognitivos que tiene por parte directa el investigador. Cabe mencionar que el problema carece de sentido fuera de un contexto, es decir, que se encuentre fuera dentro de una problemática que se pretende investigar.
así como debe existir una racionalidad en el proceso mismo de la resolución de problemas. Ante ello, es importante decir que el objetivo de la investigación científica no es nada más acumular datos, sino construir modelos y teorías que permitan conocer, representar o en su defecto predecir el comportamiento de la realidad de un objeto de estudio. Esto se puede representar bajo el siguiente esquema. Existe lo que es un problema inicial. En ese problema inicial, a fin de cuentas, se ha ido adecuando, modificando en base a las mismas necesidades. Tiene una recursividad interna, podría decirse como tal. Dentro de ese problema inicial, como tal, se hace una actividad, se hace alguna acción directamente por parte del sujeto, en base a lo que está determinando. Ante ello se basa un marco teórico para poderle darle un fundamento de la misma investigación y que le pueda permitir a través de una revisión bibliográfica poder fundamentar lo que se quiere solventar en base a esa situación que se presentó y seguir buscando una recursividad dentro de ese proceso para poder darle como tal una solución ante ese planteamiento. Es por ello que el proceso de investigación se genera a partir de preguntas, pero culmina en un sistema que ya sean compactos o sintetizados, es decir, las teorías. Estas pueden identificarse a fin de cuentas bajo dos conceptos. Teoría como sistema estático. La teoría está presente por lo menos en dos momentos definidos de la investigación. Se caracteriza por fundamentar los conceptos. Es más un fin que un medio. La recolección y ordenamiento de datos permiten dar ese soporte de investigación y gracias a ello se puede aminorar la especulación y como tal mayor validez y ante todo mayor credibilidad. Teoría como sistema de soporte. Se puede decir que la teoría es un sistema de enunciados que establece relaciones entre conceptos de una misma disciplina o de disciplinas afines. Dichos enunciados pueden constatar según sus niveles de verificación, la generalidad o de profundidad. Gracias a ello, la teoría va evolucionando, se refuerza y da mayor seguridad al grado de volverse en un momento de trabajo, es decir, un paradigma. Y un paradigma nos permite cambiar por completo una forma de pensar, una forma de trabajar o de actuar como tal. Para Borges, la teoría formal la considera un momento de la siguiente manera. Aquí, como vemos en nuestro esquema, podemos representar, llamémosle, diferentes planteamientos en diferentes niveles o en 3 niveles. En la parte superior son las hipótesis de alto nivel, es decir, son los axiomas. Luego siguen en el nivel intermedio las hipótesis que se están desarrollando y finalmente los teoremas de nivel bajo. Y conforme se van solventando las soluciones en base a los diferentes niveles que se van desarrollando. De igual forma, menciona que las teorías deben estar construidas de la siguiente forma. Se debe sistematizar el conocimiento, se debe explicar los hechos, es decir, no solamente describirlos, sino como darle una profundidad para poder entenderlo. Incrementar y cualificar el conocimiento, es decir, se le debe dar un valor para poderle dar alguna determinación o un punto de referencia que nos pueda dar eso, una calificación, llamémoslo de esa manera, una evaluación como tal. Y fortalecer el grado de constatabilidad en los enunciados. Ante ello, una teoría debe, en primer momento, orientar la investigación, ya sea planteando o formulando problemas, sugerencias sobre la recolección de información, ofreciendo posibilidades técnicas, entre otras cosas. Y como tal, ofrece una representación o un modelo de un sector de la realidad que se va a investigar. Por otra parte, las teorías científicas no se relacionan de forma inmediata con el sector de la realidad al cual se hace referencia. Sin embargo, realiza modelos o esquemas cercanos a dicha realidad, que representan un sistema de investigación. Para entender esto, se utiliza un esquema de la triple relación de construcción de conocimientos, el cual consta de 3 elementos clave, que es la teoría, el modelo y el sistema, donde la teoría es alimentada por el modelo, y el modelo es mediado en su referencia a la realidad, lo que el autor le llama como un sistema objetivo. Como se observa en el esquema, se puede apreciar cómo para modificar un sistema que es necesario un diseño o un plan estructurado, es decir, un modelo, se prevea o prediga una base de la teoría
que lo que ocurre cuanto en condiciones adecuadas. Se varía a condiciones similares, pero en otro contexto. Y se vea el registro de ese efecto donde realmente se desea ver esos cambios. Unidad conceptual. La unidad conceptual está dividida en dos niveles, en la unidad formal y la unidad material. La primera consiste en la existencia de relaciones lógicas entre los enunciados de una teoría, de modo que en lo posible ninguna figura queda aislada. O se tienen puntos de partida, es decir, supuestos, así como enunciados derivados de cualquier lado. Mientras que la segunda consiste en aquellos componentes de una teoría tienen como referencia común. Esto se presenta en recurrencia en aquellos conceptos esenciales. Asimismo, Bunge menciona que es importante considerar que una teoría, como lo es en este caso la factual, debe mantener una unidad, una homogeneidad y una consistencia semántica. Es decir, la unidad nos habla de que debe contar con un sentido y una utilidad la teoría. Por su parte, la homogeneidad menciona que los enunciados, sustancialmente sus predicados, pertenezcan a la misma familia semántica. Y la consistencia, por su parte, hace referencia a que los predicados de la teoría sean todos y solo aquellos que se presentan en los supuestos iniciales de las definiciones. Por otra parte, la unidad conceptual hace referencia al concepto de conexión conceptual, el cual consiste en los conceptos clave de la teoría estén articulados. Es decir, estos conceptos deben encontrarse distribuidos de tal forma que entre los axiomas encuentren la forma de acoplarlos. Y por consiguiente, no se encuentre dicho acoplamiento, se corre el riesgo de no ser deducibles, trayendo como una consecuencia de que no se podrá predecir la semántica. Y como tal, ni la teoría se vería afectada por los hallazgos que se habían encontrado de manera empírica. La deductibilidad consiste en la posibilidad de construir enunciados de diferente nivel de extensión o de intención aplicando las reglas de inferencia deductivas. La deductibilidad es posible debido a la unidad conceptual, es decir, de acuerdo con el grado de sistematización logrado. En ese sentido, permite tanto interpolar como extrapolar puntos o aspectos o valores de un sistema de coordenadas. Como podemos apreciar en el esquema, contamos con una gráfica en un diagrama en donde se encuentran lo que son dos ejes, el eje vertical y el horizontal. En el eje horizontal encontramos los puntos de valor interpolado, mientras que en el eje vertical encontramos lo que son los puntos de valor extrapolado. Los puntos que están representados por las letras son tal cual que son esos valores de verificación o de una relación. Y la línea es tal cual la línea probable de la trayectoria de dicha relación entre ellos. De tal manera que, como vemos en la gráfica, conforme se van desarrollando los diferentes valores o puntos, van teniendo una relación ascendente, van teniendo una relación entre ellos. Sin embargo, entre más alejados sean de dicha relación, podemos tener esa tendencia hacia abajo, de tal manera que se pueda perder la relación entre estos elementos. La invención como un proceso constructivo. Para entender este concepto, primero hay que definir el concepto de invención. Para el autor, la invención consiste en respetar lo tradicional. No solo significa crear, fabricar algo nuevo, también es considerar el proceso de su creación, la forma en articular los pasos, implica también el riesgo, el sentir y no solo el pensar. Es decir, desprenderse de la apariencia, del fenómeno, del hecho o incluso del objetivo. Conocimiento en relaciones es posible hacer preguntas que no hacemos por nueva observación. Ante ello, la condición de cientificidad de la invención es la capacidad de generar soluciones o procesos de búsqueda que nos encaminen a encubrir una entidad de conocimientos, asimismo como de regularlos, y someterlos a juicio de una contrastación cada vez más dura y como tal más exigente. Por otra parte, es importante mencionar que si inventar es señal de la capacidad que tiene un sujeto de oponerse sobre algo, la ciencia, para ellos no hay una restricción, que es una posibilidad de confrontar, no para inventar, sino para incorporar la invención como un conocimiento científico. La ciencia no restringe la invención y como tal la creatividad, incluso la acepta y la estimula, siempre y cuando sea sometida a una prueba, ya sea a un mediano o un largo plazo. Ahora bien, al hablar de invención, de manera personal se me hace muy acertado el punto de vista del autor, donde menciona que tiene más significancia el concepto de inventar problemas.
el cual ahí es donde se puede apreciar significativamente la parte donde una persona que desarrolla una investigación pues ya se cuestiona, se pregunta, curosea, investiga, de tal manera que le permite un desarrollo de un planteamiento de otra posibilidad, de otra dimensión y como tal de otra relación. Las teorías y modelos de explicación científica, implicancias para la enseñanza de las ciencias. Uno de los elementos muy importantes de todo conocimiento es la explicación, es decir, la forma clara de exponer algún contexto que se haga más perceptible. Y en el ámbito científico, la explicación toma un papel muy importante. Se centra en un significado, un término relacionado a la ciencia, es decir, como explicación científica. Explicar significa incrementar el conocimiento de las causas del fenómeno y además refiere la prueba empírica de las proposiciones de la teoría que les da el apoyo. Pierre Duhem menciona que la explicación científica, en sentido a las teorías, se representa, no se explican tanto las leyes experimentales. La representación son las que tienen valor científico. Hempel, por su parte, dice que la explicación parte de una declaración de un fenómeno a ser explicado y encuentra un conjunto de leyes y enunciados sobre condiciones de antecedentes que implican una declaración. Defiende que la explicación se da cuando las premisas implican y explican la conclusión. Por tal motivo, representar no es describir, ni tampoco es explicar, pero las representaciones pueden ser vistas como medios para comprender y explicar. Para Humberto Maturana, la explicación es un conjunto de proposiciones presentadas como reformulaciones de experiencias que son aceptadas y como tales por un oyente con respecto a una pregunta que exige una determinada explicación. Las teorías explicativas y los modelos representacionales. Las teorías científicas son conjuntos de enunciados que tienen fines explicativos y la aplicación de las teorías para eso, explicar los hechos que requieren una construcción de modelos. Por su parte, el modelo es una estructura supuesta, mientras que la teoría es el conjunto articulado de enunciados que describe dicha estructura. Un modelo podría decirse que es una representación posible de una cosa o de un evento. Tanto los modelos visuales como aquellos que no lo son, jamás son explicativos y su papel consiste en ser un instrumento que ayuda a describir las relaciones que posteriormente tendrán su lugar en una formulación precisa a la teoría. Un modelo ha sido equiparado incluso con el concepto de analogía, debido a que está referenciado a comparaciones de estructuras entre dos dominios, a través de la identificación de objetos comunes y similares entre ambos. Implicancias para la enseñanza de las ciencias. Para la enseñanza de las ciencias, los docentes deben buscar las estrategias necesarias, las cuales les permiten en primera instancia concebir los conceptos a explicar, así como los modelos y las teorías que vayan a utilizar, para que posteriormente la transmitan a sus estudiantes. De igual forma, más que considerar si las explicaciones que den en la clase de ciencias sean o no científicas, corresponde considerar si son o no adecuadas, o mejor aún, si son las más o las menos adecuadas entre unas con otras. Gilbert clasifica el tipo de explicaciones en base a las siguientes categorías. Explicación intencional, es decir, ¿por qué se solicita la explicación? ¿Cuál es el problema que se pretende resolver? Explicación descriptiva, ¿cómo se comporta el fenómeno que se está explicando? Explicación interpretativa, ¿de qué se compone ese fenómeno? Explicación causal, ¿por qué el fenómeno se comporta como lo hace? Y la explicación predictiva, es decir, cómo debería comportarse el fenómeno en otras circunstancias. Asimismo, Gilbert menciona la cuestión de cómo los estudiantes comprenden las explicaciones que se les proporcionan en términos de sus propios conocimientos previos y necesidades. Para ello existen dos tipos de explicaciones las cuales deben ser consideradas: las explicaciones intencionales, que son las más frecuentes, y las predictivas, que desafortunadamente los estudiantes casi no lo solicitan, pero les ayudan justamente eso, a ver más allá del contexto. Por su parte, también destaca que la enseñanza de las ciencias en general, particularmente en universidades, persigue, entre otros fines, promover la comprensión de los modelos conceptuales científicos, su aprendizaje y su aplicación para resolver problemas nuevos.
pero ese aprendizaje está influenciado por las ideas y las apreciaciones lógicas de los estudiantes, trayendo como resultado la dificultad en usar diferentes modelos para distintos propósitos, en desechar como tal los viejos modelos. La visión que los estudiantes tienen de los modelos afectará fuertemente las apreciaciones de las explicaciones que el docente y la información que se les va a proporcionar les será como tal para su aprendizaje. Conclusiones. El aprendizaje significativo es un proceso complejo, el cual es el resultado de la interacción de procesos clave, tales como la formación de imágenes y la organización y construcción de analogías que conducen a la construcción de relaciones conceptuales. La metodología juega un papel importante en este proceso, y para lograr esto, las teorías son una gran herramienta, las cuales permiten fundamentar el contexto a explorar y una vez conseguido, ese aprendizaje se puede perfeccionar al grado, dependiendo lógico del contexto, de hacer una mejora, es decir, una invención, una idea creativa, una idea innovadora. Para ello es importante encontrar un equilibrio entre los modelos conceptuales, los modelos que se utilizan en las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los modelos mentales de los estudiantes. Considero que el uso de analogías donde se relacione el contexto personal del estudiante con los contenidos a explicar obtendrán una mayor comprensión y como tal el aprendizaje significativo que se está buscando. Hasta aquí mi video ensayo, espero sea de gran relevancia en cuanto a información. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima.